Si viene, que nadie la deje pasar. Hoy no queremos problemas. Escuché esa frase detrás de la puerta, mientras sostenía una pequeña caja envuelta en papel azul. Había viajado más de 2000 kilómetros para ver a mi hija. Y, aún así, no querían que entrara. Pero unas semanas antes, nada hacía pensar que llegaríamos a esto. Antes de seguir, dime desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te cerraron una puerta que tú misma ayudaste a construir. Me llamo Carmen Ruiz, tengo 66 años y vivo en Valencia. Mi hija, Elena, se mudó a Sevilla hace 5 años, cuando conoció a Sergio, su actual pareja. Yo siempre le enviaba dinero cuando lo necesitaba, desde los 1.200 euros mensuales durante sus estudios, hasta el préstamo de 18.000 para su primer piso. Nunca pedí nada a cambio. Solo quería seguir siendo parte de su vida. Pero con el tiempo, sus llamadas se volvieron breves, frías, distantes. En abril me dijo que iba a celebrar un cumpleaños íntimo, solo familia cercana. Yo, no fui invitada. Pensé que sería un malentendido. Y no supe entonces que aquella ausencia sería el primer paso del adiós. Después de aquel cumpleaños al que no fui invitada, pasaron semanas en silencio. Yo le escribía mensajes sencillos: ¿cómo estás, hija? ¿Necesitas algo? He hecho tu plato favorito. Te guardo un poco. A veces respondía con un gracias, mamá, otras ni eso. Elena siempre había sido cariñosa, habladora, de esas que te cuentan cada pequeño detalle de su día. Pero desde que vive con Sergio, hay algo en su voz, una especie de eco ajeno, como si repitiera frases que no le pertenecen. Recuerdo que en mayo vino un par de días a Valencia, sola. Cenamos tortilla y un poco de vino blanco. Me habló de su trabajo, de su casa nueva, pero evitaba mirarme a los ojos. Le pregunté si estaba bien. Sonrió, dijo que sí, y enseguida cambió de tema. Al marcharse, me abrazó con una frialdad que nunca le conocí. Esa noche no pude dormir. Tenía el presentimiento, ese que solo las madres conocemos, de que algo se estaba quebrando entre nosotras. Pasaron los meses y, en octubre, recibí aquel mensaje inesperado. Mamá, ven. Te echo de menos. Lo leí 3 veces, sin creérmelo. Lloré de alegría. Pensé que, al fin, todo volvería a su sitio. Compré el billete enseguida, Valencia, Madrid, Sevilla. 11 horas en total, contando esperas. Durante el viaje miraba por la ventanilla, imaginando su cara al verme entrar. Llevaba en el bolso una pequeña caja azul con un colgante de plata. Lo había mandado grabar con su fecha de nacimiento, 17 de marzo de 1988. Quería que recordara que, pasara lo que pasara, siempre sería mi hija. Llegué a su casa al atardecer. Había música, voces, risas. Pensé que era una cena con amigos. Llamé al timbre y nadie contestó. Esperé un minuto, luego otro. Iba a volver a intentarlo cuando oí la frase que me detuvo en seco. Si viene, que nadie la deje pasar. Hoy no queremos problemas. Era la voz de Sergio. Y entonces, la de ella. ¿Tranquilo? Si entra, lo estropeará todo otra vez. Elena. ¿Mi hija? Sentí un golpe seco en el pecho. No rabia, no lágrimas todavía, solo un silencio absoluto dentro de mí. Di un paso atrás. Miré la caja entre mis manos. No supe si dejarla en el suelo o apretarla más fuerte. La puerta se abrió un instante, vi luces, gente, copas. Una mujer que no conocía me miró desde dentro y la cerró sin decir nada. Volví al hotel caminando despacio. Esa noche, mientras el ruido de la ciudad se apagaba, entendí que algo más profundo que la distancia se había instalado entre nosotras. No era una discusión ni un malentendido, era una frontera. 2 días después, mi sobrina Lucía me llamó en secreto. Dijo que Sergio le había prohibido a Elena hablar conmigo, que decía que la manipulaba emocionalmente, que la tenía atada al pasado. Incluso le enseñó mensajes míos, recortados, sacados de contexto, para demostrarlo. Lucía también me contó que los 18.000 euros del préstamo que le había hecho a Elena estaban ahora en una cuenta a nombre de Sergio. No por necesidad, él tenía trabajo, coche nuevo,
incluso un reloj caro, sino para borrar cualquier rastro de dependencia entre madre e hija. Dice que así Elena será libre, me dijo Lucía. Libre, pensé. Libre de mí. Volví a Valencia sin llamar, sin reclamar nada. Durante el viaje, en el tren, escribí una carta. La empecé 3 veces y rompí las 3. A la cuarta, las palabras salieron solas. No era una carta de reproches, ni de súplicas. Era un recordatorio. Le conté que la vi dar sus primeros pasos en el pasillo de la casa vieja, que le cosí el vestido blanco de su graduación con las manos temblando, que cada euro que gané en mi vida lo guardé pensando en su futuro. Le dije que no quería recuperar dinero ni pedir explicaciones. Solo quería que recordara quién era yo antes de que otros le contaran una versión distinta. Terminé con una frase que aún guardo en la memoria. Si algún día necesitas volver a casa, la puerta está abierta. Yo también. No sé si la leyó. No sé si aún tiene mi número. Pero desde entonces he aprendido a vivir con ese silencio que ya no duele tanto, sino que acompaña. Cada mañana pongo la caja azul sobre la mesa del salón, junto a mi taza de café. A veces la abro, miro el colgante, y me pregunto si un día lo llevará puesto. O si algún viento, en algún momento, le traerá mi voz como un susurro que diga: no tienes que pedirme perdón. Solo vuelve cuando te apetezca hablar. Porque hay heridas que no se curan persiguiendo. Solo permitiendo el regreso cuando el corazón despierte. ¿Y si no vuelve? Entonces sabré que la amé de la manera más difícil que existe. Dejándola ir. Han pasado ya más de 6 meses desde aquel viaje a Sevilla. A veces me sorprendo recordando el camino de vuelta con una claridad dolorosa, la estación vacía, el sonido metálico del tren alejándose, y mis manos sujetando esa caja azul como si dentro guardara algo más que un colgante, como si aún contuviera el último hilo que me unía a mi hija. Durante las primeras semanas me movía en silencio, como si temiera romper algo. En el mercado, las vecinas me preguntaban: ¿y tú, Elena, cómo está? Yo sonreía, fingía normalidad, y respondía lo de siempre. Bien, muy bien, trabajando mucho. Y después seguía andando, con el corazón hecho un puño en el bolsillo. Aprendí a no revisar el teléfono cada 5 minutos. A no mirar su foto de perfil en el móvil. A no escribirle esos mensajes automáticos que se envían por costumbre: buenos días, hija, he hecho lentejas, te echo de menos. Me obligué a callar. No por orgullo, sino porque comprendí que insistir era empujarla más lejos. El silencio, a veces, es la única forma de seguir amando sin destruir lo que queda. En diciembre, Lucía volvió a llamarme. Me dijo que Elena había cambiado de número, que apenas salía, que Sergio controlaba todo, las llamadas, los correos, incluso el dinero. Yo escuchaba, pero ya no sentía rabia. Solo una tristeza antigua, esa que se acomoda en los huesos. Lucía me preguntó si quería denunciar lo del préstamo. Le dije que no. No me interesaba el dinero, ni el castigo. Lo único que me importaba era que Elena estuviera bien, aunque no fuese conmigo. Hay batallas que solo se ganan no luchándolas, le dije. El invierno fue largo. La casa se me hizo grande, silenciosa. Pasaba las tardes leyendo o cosiendo, con la radio encendida para que no se oyera tanto el vacío. Algunas noches me levantaba y abría la carta que le había escrito. No por arrepentimiento, sino para asegurarme de que las palabras seguían teniendo sentido. Y sí, lo tenían, seguían siendo mías, limpias, sin rencor. Una mañana de febrero recibí una carta sin remite. Dentro había una postal de Sevilla, con la Giralda al fondo. Solo una frase escrita detrás, con la letra de Elena. Te pienso. Nada más. No un perdón, no una promesa, solo eso, te pienso. Y fue suficiente. Lloré, claro, pero por primera vez fueron lágrimas tranquilas, no de herida, sino de alivio. Porque supe que, de algún modo, seguía ahí, que aún había un hilo invisible entre nosotras, aunque tenue. A partir de entonces, mi vida empezó a recolocarse despacio. Volví a mis paseos por el parque, a cuidar las plantas, a tomar café con mis antiguas amigas. Ellas, con esa prudencia que tienen las mujeres que ya han visto demasiadas cosas, me escuchaban sin interrumpir.
Una de ellas, Pilar, me dijo un día. No se pierde a un hijo, Carmen. Se les deja el tiempo que necesitan para entender. Y esas palabras me acompañan desde entonces. En marzo, justo el día de su cumpleaños, dejé el colgante en la ventana, al sol. El reflejo de la plata me dio en la cara, y por un momento me pareció verla otra vez, con su risa de niña, corriendo por el pasillo con una trenza deshecha y un helado en la mano. Cerré los ojos y respiré. No sé cuánto tiempo estuve así, pero al abrirlos, supe que ya no esperaba una llamada, ni una visita, ni un perdón. Solo esperaba que estuviera bien. Eso era todo. Unas semanas después, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. ¿Mamá? Reconocí su voz al instante, aunque sonaba distinta, más baja, cansada. Se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo. He leído tu carta. No supe qué responder. Solo acerté a decir su nombre. Elena. Lloró, y yo también. No hablamos mucho más. Solo me pidió perdón, entrecortada, y prometió venir pronto. No le pregunté por Sergio. No le pedí explicaciones. Hay cosas que el tiempo se encarga de mostrar sin necesidad de preguntas. Pasaron 2 semanas y cumplió su promesa. Llegó en tren, con una maleta pequeña y los ojos hinchados. La esperé en la estación, sentada, con las manos quietas sobre el regazo. Cuando la vi, caminé hacia ella despacio. Nos quedamos unos segundos frente a frente, sin saber cómo empezar. Hasta que me abrazó. Un abrazo largo, de esos que pesan y curan al mismo tiempo. No dije nada. No hacía falta. Sentí su cuerpo temblar y supe que, por fin, algo había terminado. Durante los días siguientes se quedó conmigo. No hablamos del pasado, ni de Sergio, ni del dinero. Hablamos del jardín, de la comida, de su trabajo. A veces la miraba sin que se diera cuenta, como si quisiera memorizar cada gesto. Una noche, mientras cenábamos, me dijo. Tenías razón, mamá. A veces uno se pierde creyendo que huye de quien lo ama. Le sonreí, pero no respondí. Aprendí que hay verdades que no necesitan confirmación. Ahora, meses después, Elena vive de nuevo en Sevilla, pero sola. Nos llamamos una vez por semana. A veces me manda fotos de su piso nuevo, o de la cena que ha cocinado. Yo le contesto con las mías, mi limonero, mi gato dormido, una taza de café humeando al amanecer. El colgante ya no está en mi mesita, lo lleva ella. Dice que le da calma. Y aunque sé que la vida seguirá con sus giros, ya no tengo miedo. He aprendido que el amor verdadero no se mide por la presencia, sino por la permanencia silenciosa que queda incluso cuando todo parece perdido. El respeto, el cariño, la dignidad, no se imponen. Se siembran, y si el terreno es bueno, un día florecen. Cada mañana, cuando el sol entra por la ventana, vuelvo a mirar el rincón donde antes estaba la caja azul. Ahora solo queda una marca cuadrada sobre la madera, como una huella. Y pienso que esos somos los padres, marcas invisibles en la vida de los hijos. A veces nos apartan, a veces nos olvidan, pero el rastro queda ahí, esperando el momento en que necesiten volver a mirarlo para reconocerse. Yo, por mi parte, sigo aquí. Con el corazón en paz, el café caliente, y la certeza serena de haber hecho todo lo que una madre puede hacer. No para que me quieran, sino para que sepan, algún día, que fueron amados más allá de toda herida. Y si alguna vez vuelve a alejarse, no sufriré. Porque ya entendí que hay distancias que no separan, sino que enseñan. El amor, cuando es verdadero, no exige quedarse. Solo deja la puerta abierta. Y así, cada amanecer, mientras el sol ilumina el borde de la taza y el silencio llena la casa, me repito lo mismo en voz baja. La espero. Con calma. Y si no vuelve, también está bien. Han pasado casi 2 años desde aquella tarde en la estación, cuando Elena volvió a abrazarme después de tanto silencio. Desde entonces, la vida ha seguido su curso, sin estridencias. Ya no hay sobresaltos, ni llamadas intempestivas, ni lágrimas a medianoche. Hay días sencillos, el olor del café temprano, el ruido del mercado al abrir, las manos húmedas después de regar las macetas.
Y entre todo eso, su voz, que ahora llega de vez en cuando, clara, tranquila, como un río que por fin ha aprendido a fluir sin miedo. Elena y yo hablamos cada domingo, casi siempre por la tarde. No hay un horario fijo, ni temas preparados. A veces hablamos mucho, otras apenas unas frases. Lo importante no es lo que decimos, sino la naturalidad con que lo hacemos. Esa sensación de que las palabras han vuelto a encontrar su sitio, sin necesidad de justificarse. Cuando la escucho reír, me doy cuenta de que ya no suena forzada. Su voz tiene un tono nuevo, como si el peso de aquellos años lejanos se hubiera disuelto poco a poco. Me ha contado, con el tiempo, más de lo que imaginé. No lo hizo de golpe, sino en fragmentos sueltos, como quien va dejando pequeñas piedras de memoria en el camino. Que Sergio empezó siendo amable, atento, casi perfecto. Que poco a poco fue aislándola, convenciéndola de que nadie más la entendía. Que le hacía creer que mi cariño era una cadena, que mi ayuda era una forma de control. Y que, cuando quiso reaccionar, ya no sabía cómo salir de aquel círculo. No le juzgo por haber caído en ello. Todos, en algún momento, necesitamos creer en alguien, aunque sea en la persona equivocada. La diferencia está en saber cuándo detener la caída. Y ella, al final, supo hacerlo. Un día, mientras desayunábamos juntas en mi cocina, me dijo algo que nunca olvidaré. Lo más duro no fue darme cuenta de lo que me había hecho Sergio. Fue entender todo lo que te hice yo a ti. Le acaricié la mano, sin palabras. No hay perdones que curen lo que ya se ha comprendido con lágrimas. La comprensión, cuando llega, basta por sí sola. En abril vino a quedarse unos días. Trajo flores, limpió la casa conmigo, cocinó. Me sorprendió verla tan distinta, más pausada, más segura. Me habló de su nuevo trabajo en una librería del centro, y de un curso de fotografía que estaba haciendo por las tardes. No le pregunté si había vuelto a enamorarse. No por falta de interés, sino porque aprendí que el amor no siempre es la respuesta. A veces lo importante no es a quien se ama, sino desde dónde. Una tarde, mientras recogíamos los platos, me miró y dijo: ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, mamá? Dime. Oír mi propia voz aquel día, cuando te dije que no entraras. La tengo grabada en la cabeza. A veces me despierto con ella. No supe qué contestar. Solo apoyé mi mano en su mejilla. Elena, hay cosas que el tiempo no borra, pero enseña a mirar sin culpa. Yo también aprendí a hacerlo. Nos quedamos así, calladas, mirando por la ventana. El cielo estaba limpio, y una luz dorada bañaba las paredes. Esa paz que tanto nos faltó durante años, por fin se había sentado a la mesa con nosotras. Esa noche, antes de dormir, me dejó en la mesilla una nota doblada. Gracias por esperarme sin reproches. Gracias por seguir siendo casa. La guardé en el mismo cajón donde antes estaba la caja azul. Ahora ese espacio contiene solo papeles pequeños, cartas, recibos, fotografías. Pero, para mí, es el lugar donde duerme la reconciliación. Con los meses, la vida siguió abriendo caminos nuevos. En verano viajamos juntas a Galicia, un pequeño deseo que teníamos desde hacía años. Nos alojamos en una pensión frente al mar. Cada mañana, salíamos a caminar por la orilla, sin prisa, con los pies descalzos. Una de esas mañanas, Elena me confesó que había vuelto a visitar a un terapeuta, que estaba aprendiendo a entender sus propias heridas, las que venían de mucho antes de Sergio. Yo la escuchaba, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo una madre siente cuando ve a su hija enfrentarse, por fin, a sí misma. Al final de aquella conversación, me dijo algo que aún repito para mis adentros. A veces hay que perderlo todo para entender que el amor no se mendiga. Se cuida o se pierde. Y tú lo cuidaste, incluso cuando yo no lo merecía. No respondí. Solo la abracé, y sentí que aquella frase cerraba un círculo que había tardado demasiado en completarse. Desde entonces, cada vez que la vida me parece monótona, pienso en aquel viaje. En cómo el mar lavaba los restos del pasado, en cómo el viento despeinaba su pelo como cuando era niña. Fue el primer verano en muchos años en el que no hubo dolor, ni silencios, ni sombras. Solo nosotras, respirando sin miedo. Hoy, mientras escribo estas líneas, el otoño ha vuelto a Valencia.
Las hojas del limonero caen despacio sobre el patio, y la luz tiene ese tono suave que anuncia el cambio de estación. Elena vendrá el fin de semana. Dice que quiere cocinar conmigo la receta de mi abuela, esa que siempre le salía mal porque no tenía paciencia. Yo ya he preparado los ingredientes, el delantal, y una botella de vino. No para celebrar nada en concreto, sino por gratitud. Por el simple hecho de seguir aquí, de poder mirar atrás sin rencor. Porque ahora lo sé, el perdón no es olvidar lo que nos hicieron, sino recordar sin que duela. Y la dignidad no está en exigir justicia, sino en mantener la calma cuando todo se tambalea. Yo he perdido muchas cosas, sí, dinero, confianza, tiempo. Pero gané algo que no tiene precio, la paz de saber que amé sin medida, pero también sin condiciones. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el balcón con una manta sobre las rodillas y el colgante que Elena volvió a dejarme en el último viaje. Dice que ahora lo lleva solo en los días tristes, para sentirme cerca, pero quiso que lo guardara yo. Lo miro brillar con la última luz del día, y sonrío. Ya no representa una pérdida, sino un regreso. Una forma de decir, he vuelto, y esta vez para quedarme dentro de ti, no fuera. El tiempo, al final, ha hecho su trabajo. Ha limado las aristas, ha borrado los juicios, ha dejado solo lo esencial. Y cuando pienso en todo lo vivido, los trenes, las cartas, los silencios, entiendo que la vida no nos rompe para castigarnos, sino para enseñarnos de qué estamos hechos. Yo estoy hecha de espera, de calma y de amor sin ruido. Y aunque mi historia empezó con una puerta cerrada, termina con una casa abierta, con olor a pan recién hecho y un murmullo suave de fondo, el de mi hija tarareando en la cocina. La miro desde la distancia, con esa serenidad que dan los años, y pienso. El respeto no se hereda, se aprende. El amor no se exige, se demuestra. Y la paz se conquista cuando dejamos de defendernos. Fuera, el cielo empieza a oscurecer. Enciendo una lámpara, sirvo 2 copas y abro las ventanas. El aire fresco entra despacio, como si también él quisiera quedarse a escuchar. Y, por primera vez en mucho tiempo, todo está en su lugar. A veces pienso que la vida, cuando se acerca al final, se vuelve más silenciosa no por cansancio, sino por gratitud. He aprendido a escuchar ese silencio. Ya no me asusta. Tiene la textura de una tarde tranquila, del sonido del reloj que marca el paso de las horas sin prisa. Desde que Elena volvió definitivamente a su vida, a la suya, no a la mía, el tiempo ha empezado a doblarse sobre sí mismo, como si quisiera mostrarme que todo lo ocurrido tenía su sentido, incluso el dolor. Ahora tengo 70 años. Mis pasos son más cortos, mis gestos más lentos. Pero dentro, me siento más ligera que nunca. Ya no cargo con esa vieja angustia que me acompañó tanto tiempo, la necesidad de que mi hija me entendiera, de que aprobara mis actos, de que me quisiera como antes. Esa necesidad fue, durante años, la jaula más discreta y más cruel de todas. El amor, cuando se aferra, duele. El amor, cuando se suelta, libera. Elena viene casi todos los fines de semana. A veces se queda a dormir, otras, solo pasa a tomar café y a hablar un rato. Trae su cámara, me enseña fotos de su trabajo, de los paseos por el río, de sus amigos nuevos. Tiene una luz distinta en los ojos. Ya no se defiende del mundo. Y cada vez que la escucho hablar, reconozco en su voz una fuerza que no tenía antes. Esa mezcla de fragilidad y coraje que solo nace cuando uno se ha roto de verdad y ha aprendido a recomponerse solo. Hace poco me pidió que la acompañara a Sevilla. Quiero cerrar bien esa etapa, me dijo. Al principio dudé. No por miedo, sino por respeto al pasado. Pero accedí. Volvimos juntas, en tren, casi 3 años después de aquella noche en la que me cerraron la puerta. La ciudad nos recibió con ese calor denso que parece salir del suelo. Ella me llevó a ver el piso donde vivió con Sergio. Estaba vacío, en venta. Nos quedamos de pie frente al portal durante un buen rato, sin hablar. Elena respiró hondo y, sin soltar mi mano, dijo: «Ya no me duele». Y en ese momento supe que aquel viaje no era solo suyo. Era nuestro. Era la forma que tenía el destino de enseñarnos que, a veces, el perdón más profundo es el silencio compartido.
Después fuimos a comer al mismo bar donde solíamos almorzar cuando la visitaba en sus primeros años en Sevilla. Todo seguía igual, el camarero, las sillas de madera, el olor a aceite limpio. Brindamos con una copa de vino blanco. Ella levantó la suya y dijo: por lo que aprendimos tarde, pero a tiempo. Sonreí. Había verdad en esa frase. Porque si algo he aprendido en estos años es que la vida siempre nos devuelve lo que entregamos, aunque a veces llegue con retraso. Volvimos a Valencia 2 días después. El viaje de regreso fue casi mudo. Elena dormía apoyada en mi hombro, como cuando era niña. Yo la miraba, y pensaba en todas las noches que soñé con ese gesto, en todos los trenes que imaginé sin saber que algún día volveríamos a compartir asiento. Y comprendí algo que nunca había entendido del todo. Que el amor de una madre no termina con el dolor, sino que se transforma en otra cosa. No en olvido, sino en un tipo de serenidad que lo abarca todo. Desde aquel viaje, la relación entre nosotras se volvió más sencilla. Ya no hay silencios pesados, ni necesidad de explicarlo todo. Nos basta con estar. Y eso, a mi edad, es suficiente. Hace poco me pidió que escribiera algo sobre nuestra historia. Para mí, dijo. Para recordar que lo difícil también puede ser hermoso cuando se mira desde lejos. Me hizo gracia. Así que comencé a escribir estas páginas. No como reproche, ni como advertencia, sino como testimonio. Porque creo que, cuando una vida se cuenta con honestidad, deja una huella más profunda que cualquier monumento. Estas líneas no son una historia de traición ni de abandono, sino de aprendizaje. De cómo una herida puede convertirse en una puerta abierta. Elena ahora está bien. Vive en una casa pequeña con terraza, llena de plantas y de luz. A veces me envía fotos del amanecer, con una taza de café entre las manos. Es curioso, durante años yo fui la que la esperaba, mirando por la ventana. Ahora, a veces, es ella quien me espera. Me dice que cada vez que duda de algo, se pregunta qué haría yo. Y eso, sin que lo diga, sé que es su forma de pedirme que siga acompañándola, aunque ya no me necesite. El cuerpo, claro, empieza a dar señales. El médico me habla con esa suavidad que usan los jóvenes cuando no quieren alarmar. Pero no tengo miedo. He tenido una vida larga, con errores, pérdidas, alegrías y redenciones. Y si algo me consuela es haber cerrado todas las heridas en paz. Las mías y las ajenas. Elena no lo sabe, pero hace unos meses hice mi testamento. Dejé todo en orden, la casa, las cuentas, las pequeñas cosas que quiero que conserve. Entre ellas, la caja azul. Le dejé una nota dentro. No guardes culpa. Guarda memoria. No de lo que dolió, sino de lo que sanó. Cada tarde me siento en el jardín. El sol baja lento y la sombra del limonero se alarga sobre el suelo. Los gorriones vienen a beber del plato que dejo con agua. Todo está en calma. Y mientras escucho el rumor del viento entre las hojas, pienso que, al final, eso es lo que queda. La calma de haber amado sin rendirse, incluso cuando parecía inútil. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a aquel día en que escuché tras la puerta. Si viene, que nadie la deje pasar. Y pienso que aquella frase, que entonces me rompió, hoy ya no me pertenece. Pertenece al pasado, a un tiempo que ya no duele. Porque aquella mujer que sostenía la caja azul frente a una puerta cerrada ya no existe. Ahora soy otra, la que aprendió a abrir su propia puerta y a esperar sin exigir nada. Si algún día no estoy, sé que Elena lo entenderá. Sabrá que mi amor no fue perfecto, pero fue entero. Que mi silencio no fue distancia, sino respeto. Y que cada palabra que no dije fue, en el fondo, una manera de seguir cuidándola. Hoy, mientras cae la tarde y el aire huele a tierra mojada, me siento agradecida. No por lo que tuve, sino por lo que comprendí. Porque, al final, la vida no se mide en lo que se gana o se pierde, sino en la paz con la que uno se despide. Levanto la vista. El cielo se tiñe de un naranja suave. En la mesa, una taza de café humea todavía. Y en la distancia, escucho el timbre. Mamá, soy yo. Sonrío. No me levanto enseguida. Dejo que toque una vez más, solo para saborear el milagro de ese sonido.
Y mientras camino hacia la puerta, pienso. Hay heridas que nacen para enseñarnos a esperar. Y hay esperas que terminan devolviéndonos la vida. La puerta se abrió despacio, con ese chirrido leve que siempre suena antes de un reencuentro. Elena estaba ahí, en el umbral, con un abrigo beige y una sonrisa cansada. Traía el pelo recogido y una pequeña bolsa de pan caliente entre las manos. He pasado por la panadería. Dicen que es del de toda la vida. Sí, el de la esquina. No ha cambiado. Nos miramos un momento sin decir nada más. Hay silencios que, después de tanto, ya no pesan, solo acompañan. Entró, dejó el pan sobre la mesa y miró alrededor, como si reconociera cada objeto desde otra vida. ¿Sabes? Siempre que entro aquí me huele igual, a jabón, a café y a ti. Reímos. El sonido fue natural, sin esfuerzo, como si lleváramos años riendo juntas. Esa risa era, quizá, el verdadero cierre de todo. Nos sentamos junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba gris y comenzaba a lloviznar. Elena me contó que había dejado el trabajo en la librería. Quiero abrir algo mío, algo pequeño, tal vez una tienda de fotos y libros usados. No sé, un sitio tranquilo. Eso suena bien, le dije. Sí, quiero vivir de lo que me gusta, no de lo que toca. La escuché y sentí orgullo. Había encontrado esa voz que tanto le costó defender. La misma voz que un día se apagó, y que ahora volvía, serena, sin miedo. Luego me miró con esa mezcla de ternura y timidez que siempre le sale cuando va a pedirme algo importante. Mamá, ¿te gustaría venir a vivir conmigo a Sevilla? No sola, claro, pero cerca. Hay un piso con patio interior, y pensé que podrías tener tus plantas allí. Sonreí. Elena, mi vida ya está aquí. Mi jardín, mis vecinas, mis mañanas. Pero te visitaré, eso sí. Asintió, con un brillo húmedo en los ojos. Lo sabía. Solo quería oírlo de ti. Pasamos el resto del día ordenando viejas fotos. Ella las iba colocando en el suelo, por fechas. A veces se quedaba mirando alguna en silencio, su primer colegio, el día que estrenó la bici roja, las vacaciones en Peñíscola. Yo recordaba los detalles que ella ya había olvidado, quién sacó la foto, qué vestido llevaba, qué canción sonaba en la radio aquel verano. Parece otra vida, murmuró. Lo es. Pero sigue siendo nuestra. Y en esa frase, comprendí algo que nunca había podido decirme, que todo lo vivido, incluso lo que dolió, formaba parte de una misma historia. Que el dolor no era el final, sino solo una estación más. Cuando cayó la noche, Elena encendió una vela sobre la mesa. No me gusta la luz fría, dijo. El resplandor suave llenó la habitación. El silencio volvió, pero era distinto, ya no era una barrera, sino una paz compartida. ¿Sabes qué pensé aquel día, cuando te oí detrás de la puerta? La pregunta me sorprendió. Negué con la cabeza. Pensé que si abría, todo volvería a doler. Que si te veía, no sabría cómo defender lo que estaba viviendo. Tenía miedo de que tu amor me hiciera sentir culpable por haber elegido otra vida. La escuché sin interrumpirla. Su voz no temblaba, pero tenía ese tono frágil que se queda cuando se ha llorado demasiado. Y ahora, continuó, entiendo que lo único que me habías dado era libertad. Pero yo confundí tu presencia con control, tu ayuda con reproche. Y él se aprovechó de eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Yo le tomé la mano y le dije despacio. Elena, todos confundimos el amor alguna vez. Lo importante es reconocerlo antes de que sea tarde. Y tú lo hiciste. Nos quedamos así un rato, sin hablar, escuchando el sonido de la lluvia en los cristales. De pronto, se levantó y fue a su bolso. Sacó un pequeño sobre. Esto es tuyo. Dentro, estaba el recibo del préstamo que le había hecho años atrás. El dinero que nunca recuperé. Lo he devuelto todo, mamá. No por obligación, sino porque quiero cerrar el círculo bien. Sonreí, sin mirar el sobre. No me debías nada, hija. Me bastaba con volver a verte. Lo sé. Pero yo sí me debía esto a mí misma.
Cenamos poco, una sopa ligera, un trozo de pan, vino. Después, subimos a la azotea, bajo el paraguas. Elena encendió otro cigarrillo, ahora fuma poco, dice, y me contó que había empezado a escribir también. Pequeños textos, recuerdos, cosas que no quiero olvidar. ¿Y cómo los llamarás? Todavía no lo sé. Pero hay uno que empieza así, si viene, que nadie la deje pasar. Nos miramos, y reímos las dos. Reír de esa frase, que un día fue herida, era el mayor símbolo de curación. El viento soplaba, y el olor de la lluvia llenó el aire. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Gracias, mamá. Por no rendirte conmigo. Le acaricié el pelo. Gracias a ti por volver. No todas las historias tienen segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Qué escribirías si pudieras contarla toda? Pensé un momento antes de responder. ¿Qué te perdí sin perderte? ¿Qué aprendí a esperarte sin esperanza? Y que volviste cuando ya no te esperaba, justo para enseñarme que el amor no se ruega, se confía. Se quedó callada, mirándome. Luego dijo. Entonces la tuya tendría que llamarse la calma después del golpe. Sonreí. Sí. Creo que sí. Nos quedamos así, mirando la ciudad iluminada, las luces reflejadas en los charcos. No había nada más que decir. Elena se quedó a dormir en casa esa noche. Cuando pasé por su habitación, ya dormía. Tenía una mano bajo la mejilla, como cuando era niña. Me quedé observándola un rato. El tiempo, ese juez silencioso, me regalaba la escena que tantas veces soñé. Al amanecer, el cielo se abrió limpio y azul. Hice café, y el aroma llenó la casa. Puse 2 tazas sobre la mesa. Mientras esperaba a que bajara, pensé que tal vez este sería uno de nuestros últimos desayunos juntas antes de que volviera a su vida. Y sentí una gratitud serena. Cuando apareció, despeinada y sonriendo, entendí que ya no había distancia posible entre nosotras. El pasado había quedado atrás, no borrado, sino comprendido. Y comprendí también que la maternidad, en su forma más pura, es eso, aprender a soltar sin romperse, a quedarse sin imponerse. Elena se marchó al mediodía. La acompañé hasta la puerta. Me abrazó fuerte y susurró. No vuelvas a esperarme, mamá. Ahora soy yo la que viene. La vi alejarse por la calle, con el abrigo beige y el pan en la bolsa. El sol brillaba entre las nubes, y la lluvia había dejado un olor limpio, como de principio. Volví a la mesa, tomé un sorbo de café ya frío y miré por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, ajena a todo. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí que nada faltaba. Que todo estaba, por fin, en su sitio. Cerré los ojos y pensé. Hay amores que no se miden en palabras, sino en el silencio que dejan cuando todo se ha dicho. Y si la vida me da un día más, solo pediré eso. Que al abrir los ojos, siga oyendo su voz decir mamá. El otoño volvió con ese olor a ropa de lana recién aireada y a tierra mojada. Desde la azotea, la ciudad parecía menos ruidosa. Quizá era yo. A cierta edad, el mundo hace ruido igual, pero una aprende a bajar el volumen desde dentro. Elena empezó a venir los miércoles por la tarde, además de los domingos. Trae una libreta negra donde apunta pedidos de su tienda, Revelado 24x36, Marcos Pino, libro segunda mano, Delibes. Se sienta, revisa números, y me pregunta por operaciones que yo creía haber olvidado, ingresos, recibos, esas pequeñas ataduras que sostienen una vida. Nunca pensé que me alegraría tanto verla tomar las riendas sin enfado, sin prisa. Con la serenidad de quien ya se perdió una vez y supo volver. En noviembre recibí una carta del banco. Un aviso rutinario, pero me hizo pensar. Yo llevaba tiempo posponiendo una cita con el notario. Abrí un cajón y saqué la carpeta verde donde guardo testamentos viejos de la familia, escrituras, fotocopias del DNI, un par de certificados. Llamé a Elena. Quiero revisar el testamento. No por desconfianza, sino por orden. Voy contigo, dijo sin dudar. Fuimos a la notaría de la calle Colón, la misma donde hace años firmé la hipoteca de la casa. Nos atendió el notario de siempre,
con el pelo más blanco y la misma voz medida. Le expliqué que quería simplificar, la casa para mi hija, la cuenta corriente con sus pocos ahorros, y la caja azul con una nota dentro. El notario levantó la vista. ¿Caja azul? Sí, sonreí. Es lo único que pesa y no ocupa. Elena me miró, como si entendiera que en esa caja cabía nuestra historia entera. Firmamos varios papeles. Añadí una cláusula simple, que no se reclamara dinero prestado, donado o perdido. Que ninguna factura del pasado volviera a entrar en nuestra casa. Elena apretó mi mano bajo la mesa, discreta. No hizo falta decir nada. A veces el futuro se asegura con 2 firmas y una mirada. Al salir, fuimos a comer un bocadillo de tortilla al bar de la esquina. Elena sacó su libreta. Tengo que pensar un nombre para la tienda. Me proponen cuarto oscuro, pero me suena a misterio. Quiero algo más, claro. Llámalas por su nombre, Luz y Papel, dije sin pensarlo. Se quedó callada. Luz y Papel, repitió, y lo escribió. Me guiñó un ojo. Te voy a robar ese título. Róbalo. Lo hicimos juntas. Esa misma semana, con la lluvia golpeando los cristales, ordené mi armario de invierno. Guardé en una bolsa los chalecos que ya no uso y aparté el abrigo que Elena siempre me cogía a escondidas cuando era adolescente. En el fondo de una caja encontré cartas suyas del instituto, postales con dibujos torpes, frases como «No te enfades, volveré pronto». Las leí como quien escucha viejas canciones. No dolían. Eran parte de una música más grande. Lucía, mi sobrina, vino a merendar un jueves. Se quedó a solas conmigo en la cocina, mientras Elena ordenaba a Marcos en el salón. Tía, me alegra verte así, dijo. Yo también me equivoqué. Insistí demasiado, hablé donde no debía. Lo hicimos todos lo mejor que supimos, respondí. Me abrazó. Ese abrazo cerró una grieta pequeña que aún quedaba abierta en un rincón de la memoria. Llegó diciembre con su luz oblicua y sus villancicos inevitables. Elena montó un puesto pequeño en la entrada de la tienda, que aún olía a pintura fresca. Yo me encargué de planchar los manteles y etiquetar con letra clara, álbum lino, 12 euros, cámara analógica, probada, marco 10x15. Una tarde, se acercó una mujer mayor con un carrete en la mano. No sé si se habrá velado, dijo. Elena sonrió. Vamos a mimarlo como si fuera un tesoro. Me gustó la palabra mimarlo. Eso hacíamos ahora con el tiempo, mimar lo que quedaba, sin exigirle que fuese otra cosa. En Nochebuena fuimos a misa de 6. No soy especialmente devota, pero me gusta esa hora por el coro infantil y por el olor a cera. Elena me dio el brazo al salir. No hablamos del pasado. Cantamos bajito el Noche de Paz y volvimos a casa con pasos lentos. En la mesa había caldo, un besugo modesto y turrón de Gijona. Brindamos. Por las sombras que enseñan la forma de la luz, dije yo. Por la puerta que no se cierra, añadió ella. Reímos. Teníamos un idioma nuevo, el nuestro. Enero trajo orden. Un lunes por la mañana, abrí una carpeta nueva en el escritorio, cuentas al día. Anoté la pensión, el recibo de la luz, la compra del mercado. No es que antes viviera en el caos, pero ahora todo tenía su sitio. El respeto no se hereda, se aprende. Y yo había aprendido a respetarme en lo pequeño. Un día, llamaron del centro de salud. Revisión rutinaria. Tensión bien, azúcar controlada, calcio justo. El médico, amable, me dijo que caminara, que no renunciara a las escaleras. Salí con una lista de hábitos y con un pensamiento claro, quiero llegar a todo lo que queda con dignidad. En el autobús de vuelta, una niña se sentó a mi lado y me enseñó su pulsera de cuentas moradas. Me la ha hecho mi abuela. La tuya sabe mucho, respondí. La niña asintió con seriedad. No sé por qué, pero me conmovió. La tienda de Elena abrió oficialmente el 3 de marzo. En el cristal, con letras sencillas, Luz y Papel. En la pared, colgó 3 fotos nuestras, una de cuando ella tenía 5 años y llevaba la trenza torcida, otra en la playa, con mi sombrero de paja, y la última, reciente,
Las dos en el balcón con el colgante brillando apenas. Llegaron vecinos, algún cliente curioso, dos amigas suyas del curso de fotografía. Yo me quedé en un rincón, observando cómo aceptaba pagos, cómo envolvía con cuidado, cómo escuchaba. Escuchar, eso que parece tan fácil y cuesta una vida. A media tarde entró el notario. Traía un sobre. No vengo de traje, bromeó, señalándose el jersey. Me entregó los documentos inscritos, todo en orden. Gracias, dije. Elena los guardó en un cajón etiquetado, papeles de mamá. Me hizo gracia esa etiqueta. Las cosas importantes caben en nombres sencillos. En abril, Valencia se llenó de luz nueva. Regué el limonero y recogí 3 frutos pequeños. Hice una limonada y la llevé a la tienda. Elena estaba revelando. El cuarto oscuro olía a químicos y paciencia. La vi mover las hojas en la cubeta, esperando que la imagen apareciera. Me quedé en silencio, mirando cómo del blanco salía algo, lento, inevitable, un rostro, una calle, una sombra. Eso había sido nuestra historia, un revelado paciente. El papel, al principio vacío, se fue llenando con lo que tenía que ser. Ni antes ni después. Una tarde, recibí una carta con matasellos de Sevilla. La abrí con calma. Dentro, una hoja con 2 líneas. Espero que estén bien. Perdón por todo. Ese. No había más. Elena la leyó, me miró, y sin decir palabra, la guardó en una caja de cartón donde ponen varios. No hizo falta discutir si contestar. No odio a nadie. Solo he decidido que mi casa ya no es sitio para sombras largas. La dignidad no grita, cierra cajones y abre ventanas. El tiempo siguió su curso. Los jueves por la tarde preparo un guiso y lo llevo en un tupper a luz y papel. Ella pone 2 platos en la trastienda y comemos allí, rodeadas de marcos vacíos y libros usados. Hablamos de cosas mínimas, un proveedor que llega tarde, una clienta que paga con monedas antiguas, el olor a papel cuando llueve. A veces, simplemente masticamos en silencio. Y ese silencio ya no pesa. Sostiene. Una noche, mientras cerrábamos, Elena me enseñó una foto recién salida del revelado, la caja azul, abierta, con el colgante dentro y la luz de la tarde entrando por la ventana. Quiero que sea la primera de una serie, objetos que son casa. Empieza por ese, le dije. Sí. Y terminaré con una taza de café. Sonreí. Me reconocí en esa taza futura. Hoy he vuelto de la compra con flores baratas, claveles blancos. Los he puesto en el jarrón de la mesa. He abierto la ventana. Se oye el canto de un mirlo y el rumor lejano del autobús. Elena llegará más tarde con un marco para la foto del colgante. La casa huele a limón y a suelo fregado. Pienso en cuánto costó llegar hasta esta calma y en lo poco que hace falta para mantenerla, respeto, palabras claras, y saber retirarse a tiempo. He aprendido a vivir sin miedo a los vacíos. La soledad, bien llevada, no es cárcel, es descanso. Cuando ella no está, leo, coso, apunto pequeñas frases en una libreta. A veces repito una como si fuera un rezo. No construí mi vida para que me la arrebataran. Otras, esta otra. El respeto no se hereda. No las digo por rencor. Son recordatorios suaves, como la mano que guía sin apretar. Si cierro los ojos, aún puedo ver aquella puerta cerrándose en Sevilla. Pero la imagen ya no duele. Se ha convertido en una página más del álbum. La paso sin detenerme. Del otro lado está la foto que importa, Elena y yo en la mesa, 2 tazas humeando, la caja azul a un lado, abierta. Ninguna frase, ningún título. Solo la luz entrando. Anoche llovió. Hoy, el patio brilla. Pongo el café, acerco la silla a la ventana y dejo que el vapor me empañe las gafas. En la calle, alguien silba una melodía antigua. Y mientras el agua gotea del limonero y el reloj del pasillo marca en voz baja los segundos, pienso. Si vuelve la sombra, abriré la luz. Si vuelve el miedo, pondré palabras. Y si vuelve el silencio, lo sentaré conmigo a la mesa. Cojo la caja azul, la abro, acaricio el colgante. Lo cierro con cuidado.
No lo guardo. Lo dejo donde la tarde lo alcance. Y me quedo quieta, escuchando el rumor de la ciudad, con una certeza simple, definitiva. La casa está en paz. Y yo también. La primavera llegó sin anunciarse, con ese olor limpio a azahar que se mete en la casa aunque una no abra del todo las ventanas. Elena decoró el escaparate con fotos pequeñas sujetas con pinzas de madera. Anunció una exposición, Objetos que son casa. Quería inaugurarla el 17 de marzo, su cumpleaños. Dijo que era su manera de poner una fecha amable donde antes solo había cicatriz. La mañana del montaje, me pidió que bajara temprano. Sobre la mesa había un sobre blanco. Ábrelo tú, dijo. Dentro, el justificante del ingreso que me devolvió hace meses y grapada detrás, una nota impresa, transferencia revertida y cerrada. Sin reclamaciones futuras. No por el dinero, eso ya estaba resuelto en mi corazón, sino por la palabra cerrada. La dejé en la caja azul, como quien guarda una piedra que ya no pesa. A mediodía llegó Lucía con una bandeja de pastas y detrás de ella, algunas caras conocidas de Sevilla. No supe si me alegraba o me ponía en guardia. Entre la gente, reconocí a la mujer que aquella noche entreabrió la puerta y la cerró sin decir nada. Se acercó con una timidez antigua. Señora Carmen, perdone. Aquella vez. No hace falta, la corté suave. No, déjeme decirlo. Tuve miedo. Repetí lo que otros decían. Asentí. No había nada que añadir. El perdón ya estaba dado antes de pronunciarse. La exposición era sencilla, el colgante, una taza con el esmalte saltado, mi delantal con una mancha de tomate, la carpeta verde de la notaría, una llave vieja sin cerradura. Debajo de cada foto, una frase breve. Bajo el colgante, Elena escribió, regresar es reconocer la luz que te sostuvo. Bajo la carpeta, el orden también es una caricia. Me quedé un rato mirando esa última. Pensé en los papeles, en las firmas, en las cosas pequeñas que calman. A media tarde, cuando el murmullo bajó, entró el notario. Dejó un ramo de mimosas y susurró. Bonita idea, Carmen. No es mía. Es de ella, respondí. Elena sonrió desde la caja, con esa alegría contenida que ahora no se esconde. Antes de cerrar, ocurrió algo que no esperaba. Un mensajero dejó un sobre marrón, sin remite. Dentro, 3 fotos antiguas de Elena y una breve carta, no supe hacerlo mejor. Espero que estéis bien. ¿Ese? Elena la leyó, la dobló y, con una calma que no conocía, la metió en la caja que etiquetó hace meses, varios. ¿Quieres responder? No, dijo. Ya respondimos viviendo. Y entendí que la verdadera justicia no es una devolución ni una disculpa, sino esta serenidad que no necesita testigos. Volvimos a casa andando despacio. El cielo tenía ese azul que solo dura unos minutos. Al entrar, encendí la luz del pasillo y dejé la caja azul sobre la mesa. Saqué una hoja de la libreta y escribí una carta corta, no para Elena, sino para mí. Carmen, recuerda, no construiste tu vida para que te la arrebataran. La construiste para poder abrir la puerta sin miedo. Si alguna vez vacila la mano, vuelve a los objetos, el delantal, la llave, la taza. Ahí vive lo que eres. La doblé en 4 y la guardé junto al colgante. Esa noche cenamos pan, tomate y aceite. Elena me habló de un encargo grande, un álbum para una boda sencilla. Quieren fotos sin posados, de manos, de gestos, de lo que no se dice, me contó. Hazlo de siempre, escuchar, respondí. Asintió. Saber escuchar fue lo último que aprendimos y lo primero que ahora ofrecemos. El día de su cumpleaños, la tienda se llenó de vecinos. Cantamos bajo, sopló una vela clavada en una magdalena. Cuando todos se fueron, quedamos solas. Elena sacó el colgante de la vitrina y me lo puso en la palma. Quiero que vuelva a casa, dijo. Ya está en casa, hija. Aún así, lo llevé conmigo, cerrando la mano como quien guarda calor. Ha pasado una semana. El olor a azahar se mezcla con el del café. El médico dice que camine 10 calles cada mañana. Yo hago 7 y la vuelta. A mitad de camino,
Me paro frente a un escaparate con radios antiguas y apunto una frase en la libreta. El respeto no se hereda. No como advertencia, sino como brújula. Esta tarde iré a luz y papel con una jarra de limonada. Ayudaré a Elena a mover una mesa. Hablaremos poco. Nos bastará con estar. Al volver, abriré las ventanas y dejaré la caja azul donde le dé la luz. La casa olerá a jabón y a madera húmeda. Y, cuando el reloj marque la hora grande, me serviré un café y me quedaré quieta, escuchando. Si nadie llama, estará bien. Si suena el timbre, también. Porque ya no vivo esperando un gesto, vivo reconociendo los que llegan. La herida fue, y ya no es. Queda la marca, sí, como queda el borde más claro donde estuvo un cuadro. Pero ahora esa pared respira. Cierro esta parte con lo único que de verdad sé. La dignidad se defiende en voz baja, y el amor se sostiene sin manos cuando por fin aprende a no apretar. Afuera cae una lluvia fina. Dentro, el colgante reposa. La taza humea. La ciudad, por un instante, parece hecha de susurros. Y yo, en la silla de siempre, repito para mí. La puerta está abierta. Yo también.